Cuando encontré a Jorge en Tinder, me pareció un chico muy interesante. Era fotógrafo, y en sus fotos se le veía un aire muy sexy. Tenía 4 fotos, en 3 de ellas estaba cañón, pero en la última salía bastante mal, como mayor y con mal gesto. Pero como era principiante en el tema Tinder, caí en la trampa de la foto mala. La foto mala es la foto. Quedé con él en un bar, y cuando apareció no lo reconocí. Se vistió con un blazer de pana marrón y una camisa que lo hacía parecer 10 años más viejo. Entramos al bar y pedimos un par de cervezas. Entonces él empezó a hablar, y no paró. Sin exagerar, creo que estuvo hablando 45 minutos sin que yo dijera ni una palabra. Pensé que en su vida debía de sentir mucha soledad, y me enternecí un poco. Tras su monólogo de entrada, creo que se dio cuenta de que yo ya estaba hasta la madre de escucharlo hablar, y me preguntó cuál era mi película favorita. Titanic, le contesté, y sentí que sus ojos se volvieron dulces, y me miró con ojos de amor diciéndome, la mía también. Genial, me quiero ir, pensé. Terminamos la cerveza, y le dije que me tenía que ir a casa con la primera excusa que se me pasó por la cabeza. Él insistió en acompañarme, lo cual no me hacía ninguna gracia. Pero pues ni modo. Cuando llegamos a mi portal, me fui a despedir de él. Le vi acercarse intentando agarrarme de la cara para darme un beso. Entonces, fue cuando esquivé esa mala decisión haciendo la cobra, y le di un abrazo, con palmadas en la espalda a lo oso amoroso. Me estuvo escribiendo una temporada, pero muy educadamente, le dije que no creía que pudiese funcionar nuestra historia. Pero la cosa no terminó ahí. Un par de semanas después del incómodo encuentro con Jorge, comencé a notar cosas extrañas en mi apartamento. Una noche, al regresar del trabajo, encontré mi puerta entreabierta. Quizás no la cerré bien por la mañana, pensé, tratando de tranquilizarme. Pero al entrar, sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. El aire estaba frío y pesado, como si alguien hubiese estado allí hace poco. Caminé por la sala, revisé la cocina, el baño y finalmente mi habitación. Todo estaba en su lugar, pero no podía deshacerme de la sensación de que algo andaba mal. Decidí reforzar la cerradura de mi puerta y asegurarme de que siempre estuviera cerrada con llave. Esa noche me costó mucho dormir. Los ruidos del edificio, normalmente familiares, me parecían sospechosos y siniestros. A eso de las 3 de la mañana, desperté de un sueño agitado con el sonido de una respiración pesada. Abrí los ojos de golpe, y en la penumbra de mi habitación, distinguí una figura oscura parada junto a mi cama. El grito quedó atrapado en mi garganta, mientras mi corazón latía con fuerza. La figura no se movía, simplemente estaba ahí, observándome, con el pulso acelerado. Encendí la lámpara de la mesilla de noche, pero cuando la luz iluminó la habitación, no había nadie. ¿Solo fue un sueño?, me dije tratando de calmarme. Solo fue un sueño. Pero el sueño no me abandonó. Esa figura, esa presencia, se sentía demasiado real. Al día siguiente, compré un seguro adicional para la puerta y cambié las contraseñas de todas mis cuentas, sintiéndome cada vez más paranoica. La paranoia no me abandonaba. En los días siguientes, comencé a recibir mensajes de texto de un número desconocido. Al principio, eran inofensivos. Hola, ¿cómo estás? ¿O qué tal tu día? Ignoré los primeros, pero los mensajes se volvieron más insistentes y extraños. ¿Recuerdas nuestra cita en el bar?, decía uno. Otro decía, me gusta tu vestido rojo, lo usaste el viernes. La sangre se me heló al leerlo. Ese día había usado un vestido rojo, pero no había visto a nadie conocido. Comencé a preocuparme seriamente. Decidí ir a la policía, pero ellos no pudieron hacer mucho. Sin pruebas concretas, no podemos hacer mucho, me dijeron. Sentí una mezcla de frustración y miedo. Decidida a no ser una víctima indefensa, comencé a investigar por mi cuenta. Recordé las fotos de Jorge en Tinder, especialmente la última, la foto mala. Decidí buscar información sobre él en las redes sociales. Al principio, no encontré mucho. Su perfil de Tinder había desaparecido, y no tenía presencia en Facebook o Instagram. Pero mi búsqueda me llevó a un foro oscuro en Internet, donde encontré un hilo sobre experiencias extrañas en Tinder. Varias personas habían descrito encuentros inquietantemente similares al mío, con un hombre que coincidía con la descripción de Jorge. Sentí un escalofrío al leer los relatos.
personas que habían sido acosadas, seguidas e incluso atacadas después de rechazar a este hombre. Decidí contactar a algunos de los usuarios del foro y descubrí un patrón perturbador. Jorge no solo era persistente, sino que parecía disfrutar del miedo que generaba. Su última víctima conocida había desaparecido misteriosamente, lo que me llenó de un pánico aún mayor. Una noche, decidí enfrentar mis miedos y enfrentarme a Jorge. No podía vivir en constante terror. Le envié un mensaje desde un número nuevo, haciéndome pasar por una nueva interesada en Tinder. Como era de esperar, mordió el anzuelo y accedió a encontrarse conmigo en el mismo bar donde nos habíamos visto por primera vez. Llegué temprano y me senté en una mesa cerca de la puerta, con una vista clara del lugar. Cuando Jorge llegó, sentí una mezcla de ira y miedo. Se veía igual de siniestro que la primera vez, con ese aire de falsa seguridad. Se sentó frente a mí, sin reconocerme al principio, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, vi una chispa de reconocimiento en sus ojos. ¿Tú?, dijo con una sonrisa torcida. No esperaba verte aquí. No soy quien esperabas, respondí con firmeza tratando de mantener mi voz estable. Jorge sonrió aún más, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Sabes, siempre me ha gustado un buen desafío. Mientras hablábamos, traté de mantener la calma y obtener la mayor cantidad de información posible. Jorge se mostró evasivo, pero dejaba escapar pequeños detalles que confirmaban mis peores temores. Hablaba con una confianza que rozaba la arrogancia, como si supiera que estaba siempre un paso adelante. En un momento de la conversación, sentí que debía actuar. ¿Por qué haces esto?, le pregunté, tratando de que mi voz no temblara. ¿Hacer qué?, respondió, fingiendo inocencia. Acosar a las personas, jugar con sus miedos, le dije. Jorge se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una intensidad que me hizo estremecer. «¿Por qué puedo?», dijo en un susurro. «Porque es divertido». Sentí una oleada de rabia y miedo, pero antes de que pudiera responder, alguien se acercó a nuestra mesa. Era un hombre alto, con una expresión seria. «Disculpa, ¿te importa si me siento?», dijo, mirando a Jorge. Jorge pareció desconcertado por un momento, pero asintió. El hombre se sentó y me miró con preocupación. «¿Estás bien?», me preguntó. Asentí lentamente, sin saber qué decir. El hombre se volvió hacia Jorge. «Creo que es hora de que te vayas», dijo con firmeza. Jorge se rió, pero había un nerviosismo en su risa. «¿Y quién eres tú para decirme eso?». El hombre sacó una placa de su chaqueta. «Policía. Hemos estado siguiendo tus pasos, Jorge. Es hora de que respondas por tus acciones». El color se desvaneció del rostro de Jorge, y por primera vez lo vi verdaderamente asustado. Se levantó lentamente, pero antes de que pudiera hacer algo, 2 policías más aparecieron y lo esposaron. Mientras lo llevaban, Jorge me miró con odio puro. «Esto no ha terminado», murmuró. «Volveré por ti». El policía que me había ayudado se quedó a mi lado, asegurándome que estaría a salvo. Sentí una mezcla de alivio y temor. Aunque Jorge fue arrestado y condenado por sus crímenes, su amenaza final siempre permaneció en mi mente. Aprendí a vivir con el miedo, tomando todas las precauciones posibles para protegerme.